Ahí estamos. Bueno, esto es para mostrarle nosotros cómo hacemos registros, ¿no? Del nódulo sinusal, bueno, del haz de His, perdón, y del ventrículo, o en el caso que tengamos la vía accesoria, también a través del seno coronario. Podemos poner 4 catéteres y ver la actividad, si se despolarizan como las vías accesoria izquierda, cómo se activa la aurícula retrógrada, si primero a la izquierda que a la derecha, cuando se estimula el ventrículo o en taquicardia. Acá tenemos, a través de una vena femoral, pasamos a la parte derecha del corazón y podemos registrar la actividad eléctrica. Habitualmente ponemos un catéter cerca del nódulo sinusal, uno cerca en la unión auriculoventricular para registrar las de His, y otro en el ventrículo. Con eso hacemos un estudio electrofisiológico y este catéter está en la aurícula se correlaciona con la onda P. Acá tenemos un catéter cerca del nódulo AB, ahí este que está acá en el haz de His, y el canal es este que está aquí, y vamos a ver una actividad auricular porque marca el His, y podemos ver tanto aurícula septal como la primera parte inicial, la parte del ventrículo. Por lo tanto, acá tenemos aurícula en concordancia con la onda P, ventrículo en concordancia con el QRS, y al medio tenemos una deflexión rápida que mide en menos de 25 milisegundos, que no es registrable en el electrocardiograma, que se llama de His. Si el bloqueo puede ser por encima de las de His o por debajo de la de His. De esta manera, poniendo un catéter ahí en las de His, podemos saber si es supra o infrahisiano. Más que todo porque cuando es infrahisiano es más riesgoso el bloqueo, ¿no? Y va a necesitar casi configurar de una estimulación artificial o ventricular. Esto es para que ustedes vean lo que es el haz de His. Si ustedes ven en el electro de superficie donde tiene una onda P y un QRS, nunca podemos ver esta deflexión rápida. Eso es el haz de His. Bueno, acá lo mismo. Y acá lo que vemos es que un paciente que tiene un PR largo, ¿sí? Un PR muy largo, acá vemos la aurícula, que sí está metido dentro de la onda T, en una electrosuperficie no lo vemos bien, pero en el registro intracavitario vemos la aurícula alta y la aurícula septal. En la aurícula septal, este tiempo de conducción a nivel del nodo AB, que habitualmente es menos de 130 a 140 milisegundos, el paciente tiene 350 milisegundos, o sea, tiene una conducción a nivel del nódulo AB muy prolongada, con un intervalo desde el His al ventrículo normal, hasta 55 milisegundos normal. Entonces nos sirven para ver de estos pacientes que tienen el PR largo, si están más, si son supra o infrahisianos, para eso sirve. Dentro de las arritmias supraventriculares, bueno, estas son las que se originan por encima de la bifurcación de las de His y puede estar a nivel del nódulo sinusal, en la aurícula o en la unión aurículo-ventricular. Acá tenemos la arritmia sinusal respiratoria. Estos son variaciones del ciclo sinusal con la frecuencia respiratoria, ¿sí? Como vemos aquí, cuando el paciente está más enlentecido, ¿sí? Cuando inspira aumenta la frecuencia y cuando expira disminuye la frecuencia, ¿sí? Entonces, si uno ve, tiene una cierta irregularidad de los RR, pero es totalmente normal en pacientes jóvenes, ¿sí? Los estrocitos auriculares son latidos anticipados, que suelen aparecer en personas mayores, inclusive sin cardiopatía, pueden ser auriculares o de la unión auriculoventricular. El electro, la P es de diferente morfología, o si viene cerca del techo de la aurícula, cerca de donde se origina el nódulo sinusal, puede tener la misma morfología de la P sinusal. El QRS siempre es igual que el latido sinusal y hay una pausa post-extrasistólica incompleta.
Se suelen observar en pacientes sanas sin cardiopatía o en pacientes cuyo sustrato anatomofisiológico es la dilatación e hipertrofia de las cavidades del corazón. Puede estar asociado a falta de descanso, consumo de tabaco, alcohol o café. El diagnóstico es electrocardiográfico Holter y rara vez necesita un tratamiento farmacológico, cambiándonos los hábitos de vida y bueno, con eso suele alcanzar y no se necesita un tratamiento. Solamente se medica al paciente que puede estar muy sintomático y obviamente que la medicación es de la cardiopatía de base en caso de aquellas miocardiopatías dilatadas con deterioro de la función ventricular. Arritmia sinusal respiratoria, recuerden que aumentaba la frecuencia con la inspiración, disminuía con la expiración. Tacítola supraventricular, latido anticipado, ustedes ven cómo viene el PP y hay un latido que se anticipa, acá se ve bien, también parece positivo, ¿no? La onda P, o sea que parece venir de arriba del techo, en el caso que es una P cerca del nódulo AB, en realidad en el piso de la aurícula derecha, la onda P suele ser negativa, ¿sí? Y si en la aurícula izquierda suelen ser negativa en la dirección de 1. De 1 la tengo en el brazo izquierdo, y si se origina en la aurícula izquierda, ve el vector, ve irse el vector, por lo tanto suele ser una deflexión negativa. Bueno, las taquiarritmias habíamos dicho, esto ya estaba. Bueno, la clasificación de las taquicardias son más de 100 latidos por minuto, supraventriculares, todo lo que se origina en la aurícula o por reentradas auriculoventricular, puede ser a nivel del nodo AB o a nivel de toda la parte de la reentrada auriculoventricular por vía accesoria. Y las auriculares, aleteo auricular, fibrilación auricular y taquicardia auricular. En el caso de las ventriculares, ya las vimos recién, TB, monomorfa o polimorfa, fibrilación ventricular. Según su morfología, pueden ser aquellas que tengan QRC angosto. Yo me voy a pensar en estas tres posibilidades: taquicardias auriculares, que ustedes, bueno, cuando lean pueden ser monofocales o taquicardia auricular multifocal, ¿sí? Van a ver una variedad que es prefibrilatoria, eso lo van a leer ustedes. Prefibrilatoria, que son la taquicardia auricular caótica, diferentes ondas P, de diferentes morfologías, con PR diferentes, suelen ser actividades que preceden a la fibrilación auricular, y es una miocardiopatía auricular fibrótica, habitualmente se correlaciona con la fibrosis a nivel auricular. Bueno, en caso de reentrada intranodales u ortodrómicas. Las QRC anchos son aquellas taquicardias, como decíamos hoy, taquicardia supraventricular con aberrancia, taquicardias antidrómicas y taquicardias ventriculares. ¿Sí? Acá vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial entre estas taquicardias con QRC ancho. Como decíamos hoy, si es un paciente que tiene un antecedente de un infarto, hay un 90% de probabilidad de que sea una taquicardia ventricular. Bueno, acá tenemos, esto es una taquicardia sinusal, un aumento en el electrocardiograma, como ustedes pueden ver, es un aumento de la frecuencia sinusal mayor a 100 latidos por minuto. Flutter o aleteo auricular es una arritmia que tiene su origen en el miocardio auricular. El mecanismo de generación de la arritmia es una macro reentrada a nivel de la aurícula derecha. La frecuencia auricular suele ser entre 250 a 300 latidos por minuto. La frecuencia ventricular va a estar determinada por el grado de bloqueo AB que genera el nódulo auriculoventricular, generalmente es 2,1. Acá recuerden la protección que nos da el nódulo auriculoventricular a través de su periodo refractario, haciendo que todos los latidos que se originan en las aurículas puedan ser filtrados por el nodo AB y hacer que la frecuencia cardíaca no sea tan rápida, ¿no? Supónganse que ustedes tengan una fibrilación auricular, si el nodo AB no nos protegería con su función de filtro,
que habría conducción 1 a 1, una aurícula late a 300, 400 latidos por minuto, por lo tanto, si eso pasaría todo al ventrículo, el ventrículo no está preparado para latir a tan alta frecuencia y se genera una fibrilación ventricular. Por eso acá es muy importante, en el caso de que haya una vía que pueda conducir por fuera del nodo AB, y ahí está la importancia de las vías accesorias. Por eso los síndromes de Wolff-Parkinson-White por vía accesoria tienen riesgo de muerte súbita. Al conducir algunos pacientes, no todos, pero si la conducción es muy buena por la vía accesoria, empieza a conducir, puede llegar a conducir 1 a 1, con el riesgo, ¿no?, de fibrilar al corazón y generar una muerte súbita. La clasificación, el aleteo puede ser típico o atípico. El típico antihorario, 90%, y horario 10%. Esto ahora vamos a ver la circulación que tiene, como les decía hoy, genera una reentrada a nivel de la aurícula, bajando habitualmente el antihorario por la pared lateral, pasa por una región que se llama istmo cabo-tricuspidio, sube por la pared septal. Cuando llega arriba vuelve a encarrilar de nuevo este mecanismo de reentrada a nivel de la aurícula. El mecanismo, bueno, es una reentrada y suelen consultar los pacientes por palpitaciones, mareo, síncope o signos de insuficiencia cardíaca en aquel paciente que tenga una disfunción ventricular. La alta frecuencia cardíaca puede ser en paciente que tiene un deterioro de la función ventricular que haga que el paciente directamente ingrese en insuficiencia cardíaca. Al igual que la fibrilación puede ser embolígena, ¿sí? Por lo tanto, después vamos a ver un score de riesgo vamos a ver un score de riesgo para ver a qué paciente debemos anticoagular. El flutter, bueno, esto lo vimos. Acá vemos dos flutter, ¿sí? La característica son estas ondas en serrucho, ondas F de flutter, con una pendiente lenta y una pendiente rápido, ¿sí? Y con P negativa en D2, D3 ABF y positiva en D1. Esto nos habla de un aleteo antihorario, y horario al revés, cuando tiene ondas P positiva en cara inferior, ¿sí? Y negativa. Acá está, fíjense usted cómo circula acá el aleteo, bajando por la pared lateral y subiendo por la pared septal. Recuerden que cada 2 o 3 latidos que vaya pasando, dando vuelta por la aurícula, algunos de ellos obviamente que penetran en el nodo AB y despolarizan al ventrículo. Por eso la respuesta que ustedes van a ver una frecuencia rápida, como ven acá, la frecuencia de la aurícula es casi 300, pero tiene un bloqueo 1, 2, 3, casi 3, 1, o sea, de cada 3 ondas P, 3 ondas F, 2 se bloquean y la tercera pasa. Es por la función del nódulo AB, ¿no? El auricular. Acá se ve ondas P negativa en cara inferior y positiva en B1, y al revés, ondas P positiva, ¿sí?, en cara inferior y negativa en B1. La clasificación nueva de horario y antihorario es que todo depende del istmo cabo-tricuspidio, o sea, nosotros haciéndole un corte, una ablación a ese nivel entre la válvula tricúspide y la vena cava inferior, le hacemos todo un corte y ahí se bloquean y revierten a ritmo sinusaltante los antihorarios como los horarios. Le digo esto porque muchos libros, que pueden ser los que estén leyendo ustedes que son viejos, antes los horarios eran todos los atípicos, ¿sí? Hoy se dividen típicos o atípicos. Los típicos son estos dos, y los atípicos son los que no dependen del istmo cabo-tricuspidio, puede ser una cicatriz de la aurícula, como una atriotomía para un cierre de comunicación interauricular. Acá está un poco la anatomía, esto lo van a ver ustedes después, pero va girando, ¿sí? Vena cava superior, vena cava inferior, y acá esto es visto de arriba. Esto es una vista oblicua anterior izquierda, y ven la válvula de frente.
este territorio amarillo es donde nosotros, entre la triscúspide y la vena cava, vamos a hacer la ablación para cortar este circuito de aleteo. Y acá era lo que veíamos hoy, si ustedes se acuerdan, la pared lateral se iba despolarizando al mismo tiempo que la secuencial. Acá, ¿qué pasa? Piensen que como fueran dos vías, ¿sí? En forma anterior esta se bloquea, entonces despolariza toda la aurícula lateral, la pared lateral, y en forma retrógrada empieza a conducir en forma retrógrada a través de la pared septal y empieza el mecanismo reentrante. Si ustedes se acuerdan hoy, que lo pueden revisar, el 2 se correlacionaba junto a este par de electrodos, el 3, y hasta que iba bajando, ahora lo vamos a ver, y acá no, llega acá, si ustedes ven, fíjense la aurícula cómo se despolariza, ¿sí? Primero la pared lateral y después la pared septal, ¿sí? La septal, esta era la pared septal alta, media y baja, y de ahí, de nuevo, engancha al techo, o sea que va siendo si ustedes van viendo, ¿sí? Cómo se va despolarizando primero a medida que se va despolarizando la aurícula, van viendo el electrograma auricular, ¿sí? Entonces, esto es un aleteo. Y la fibrilación auricular, existe una actividad rápida, regular, desorganizada, no se identifican ondas P con oscilaciones irregulares y caóticas de la línea base, la frecuencia es superior a 400 latidos por minuto, el mecanismo electrofisiológico son microrreentradas múltiples a nivel de la aurícula o gatillos a nivel de las venas pulmonares, ¿sí? De la musculatura de la vena pulmonar, extrasístole que se transmiten en la aurícula y la fibrilan. Este es el mecanismo más importante de las fibrilaciones auriculares paroxísticas. Es por eso que nosotros le hacemos alrededor de la vena. El año que viene vamos a ver cuando le hacemos una ablación quemando estos gatillos, ¿no? No quemamos los gatillos puntuales, porque si no se puede generar estenosis de las venas, sino hacemos cortes a nivel del miocardio auricular, haciendo que un bloqueo para que los impulsos originados en las venas pulmonares no pasen a la aurícula y la fibrilen. La clasificación paroxística persistente o permanente, de acuerdo al grado de bloqueo del nódulo AB de alta respuesta ventricular, más de 115 latidos por minuto, moderada respuesta ventricular entre 70 y 115, o entre 80 y 115 más o menos, 70, 80, sí, está bien, 70, 80, y de baja respuesta ya cuando son menos de 70 latidos por minuto de promedio, obviamente. ¿Por qué es importante la fibrilación auricular? Porque el 30% de los ACVs son por fibrilación auricular. Fíjense en acá los circuitos, que en realidad son micro-reentrantes, ¿sí? La macro-reentrada más que todo para el aleteo auricular. Micro-reentrada es a través de, genera en la aurícula izquierda y genera, fíjese, toda esta actividad desorganizada, ¿sí? Con ausencia total de onda P y los RR totalmente irregulares. Bueno, acá un poquito los mecanismos, ¿sí? Estos son los focos que les decía a nivel de la musculatura de las venas pulmonares que originan efes paroxísticas. Esto son las microrreentradas que originan, más que todo las pueden originar paroxística también, obviamente, pero estos circuitos habitualmente son más duraderos, por lo cual se asocian más a persistentes o a permanentes. El score que les decía, score de riesgo, de acuerdo, es un score que va sumando puntuación, ¿sí? Un score de puntuación. Antes a todos los pacientes se anticoagulaban, a lo mejor tenía un paciente de 40 años con fibrilación auricular y lo anticoagulamos. Hoy, un paciente de 40 años sin ningún factor de riesgo no tiene criterio de anticoagular. Se anticoagula cuando el paciente tiene un
uno o más factores de riesgos se indica anticoagulación. Un paciente, como ven, la edad, hay dos factores que tienen más riesgo, la edad mayor de 75 años y la antecedente de la ACV, de stroke. Bueno, en pacientes jóvenes, como les decía, pacientes de 50 años sin factores de riesgo, se puede darle una aspirina, una aspirineta. Esto es lo que les decía en caso de FA paroxística, lo que hacíamos nosotros. Esto es un sistema navegador electroanatómico, un sistema EnSite. Ahora en el hospital contamos con uno nuevo que se llama Carto. Este EnSite lo tenemos del 2011, tenemos navegación tridimensional en el hospital que permite hacer una reconstrucción. Esto es una tomografía, esto hacemos una reconstrucción de la aurícula. Acá están los catéteres, el catéter de ablación, y lo que hacemos, acá están las 4 venas pulmonares abocando a la aurícula izquierda, y acá fíjense en cómo aislamos cada una de las venas pulmonares. ¿Para qué? Para que si el impulso se genera adentro de la vena, no pase a la aurícula izquierda. Antes directamente se hace una ablación focal, se entraba a la vena pulmonar al inicio, se buscaba la extrasístole y se la quemaba. El tema que cuando se empezó a quemar dentro de la vena, se empezaron a ver reportes de estenosis de venas pulmonares, por eso hoy se hacen más alejados. Bien. Bueno, esto era un poquito, quedó... Bien, esto es FA, taquicardia auricular multifocal, lo que le decía, lo que le comentaba hoy, los RR son diferentes, a veces las ondas R también, ¿sí? Son diferentes, es casi, fíjense, en casi un ritmo prefibrilatorio. Acá, si uno mira acá, los RR están totalmente irregulares, ¿sí? Acá también pareciera que no hay onda, acá en D1, pero acá en D2 se ve bien la onda P, o sea que está sinusal. A veces tiene ondas P de diferentes morfologías, y puede ser multifocal, una taquicardia auricular multifocal, de diferentes focos, ¿sí? Y los mecanismos de reentradas a aurículos ventriculares, acá es a nivel del nodo AB. Recuerden lo que les decías, acá tenemos la aurícula y acá el ventrículo. Acá viene la aurícula, baja siempre por una vía rápida, va al sistema His-Purkinje y lo que hace es despolarizar el ventrículo. En el caso que el paciente tiene una vía rápida y una vía lenta, siempre conduce por la rápida. Si se bloquea la vía, se puede bloquear cualquiera, la rápida, ¿sí? Conducir por la vía lenta y en forma retrógrada, ¿sí? En forma retrógrada, activar nuevamente la aurícula, nuevamente bajar por la vía lenta, subir por la vía rápida. Este mecanismo es el típico, rápida, lenta, ¿sí? Perdón, lenta, rápida, porque baja por la vía lenta y sube por la vía rápida. Es el mecanismo típico. Y el atípico cuando se bloquea la vía lenta, ¿sí? Porque conduce por las dos vías, se bloquea la vía lenta, ¿sí? Baja por la vía rápida y en forma retrógrada sube por la vía lenta y hace el mismo circuito al revés. Lo puede hacer de las dos maneras, rápida, lenta o lenta, rápida. Recuérdense que cada vez que da vuelta aquí, alguno pasa algunos pasan, perdón, acá la mayoría de estas son taquicardias más o menos 150, 170, máximo 200 latidos por minuto, o sea que acá los pacientes tienen conducción uno a uno, el QRS angosto, ¿sí? Acá siempre baja por el sistema de conducción normal, o sea, siempre las taquicardias son con QRS angosto. Y acá pasa un poco en las vías accesorias, que si está bajando la vía accesoria, si ustedes recuerdan, también va a bajar. Si el paciente no está y tiene una preexcitación manifiesta, no oculta. Oculta es cuando ustedes en el electro no ven Wolf, la onda delta, cuando no ven, perdón, onda delta. ¿Sí? Eso, cuando no ven onda delta puede ser
cuando no ven onda delta, puede ser un Wolf oculto, ¿sí? No quiere decir que no tenga un Wolf, puede ser oculto. Cuando ven onda delta es que es manifiesta, ¿sí? Entonces, ¿por qué se produce esa onda delta? Porque el latido se originó en la aurícula y bajó por el sistema de conducción normal y por la vía accesoria. Como por la vía accesoria conduce más rápido, va a despolarizar una parte del ventrículo por la vía accesoria y la última parte por el sistema de conducción normal. Cuando se bloquea una de las dos vías hacia adelante, supónganse que se bloquee el nódulo, el sistema de conducción normal hacia adelante, el latido pasa toda por la vía accesoria y va a volver por el sistema de conducción. Como pasa siempre por la vía accesoria, el QRS va a ser ancho, van a ser taquicardias antidrómicas hacia adelante y el QRS va a ser ancho. En el caso de las ortodrómicas, la que se bloquea hacia adelante es la vía accesoria, entonces va a pasar por el sistema de conducción. Como pasa por el sistema de conducción normal, el QRS es angosto, como el de las intranodales, taquicardia con QRS angosto. El diagnóstico diferencial es de las intranodales con las ortodrómicas. Entonces, baja por el sistema de conducción normal y sube por la vía accesoria, en forma retrógrada. El QRS va a ser angosto, ¿se entiende? Bien. Esto es una taquicardia con QRS muy angostito, son ejemplos. Acá es importante ver, una vez que se ve el QRS, si se ve onda P por fuera esto puede ser un intranodal o una ortodrómica que está bajando por el sistema de conducción normal y sube por la vía accesoria. Entonces el QRS es angosto. Habitualmente en la intranodal, la onda P está dentro del QRS, porque llega a nivel del 9AB, va para arriba, despolariza la aurícula y despolariza el ventrículo al mismo tiempo, lo que hace que no se vea la onda P, o se puede ver al finalizar el QRS hasta 80 milisegundos, 2 cuadraditos. La vía accesoria habitualmente se suele ver cuando sube por la vía accesoria y despolariza la aurícula, se suele ver a más de 2 cuadraditos. Es un poco cuando buscamos la onda P y tratamos de hacer un diagnóstico diferencial simplemente con un electro. Obviamente con un estudio electrofisiológico es más fácil. Esta taquicardia no se ve en ondas P, por lo tanto es una taquicardia intranodal. Acá es para que ustedes vean, esto es la taquicardia cuando se desencadena. Este canal está en la aurícula derecha, en el GIS, y esto en los senos coronarios. Entonces fíjense en la aurícula, acá cuando se desencadena, ven un GIS, está bajando por una vía lenta y sube por una rápida, baja por una lenta, sube por una rápida, lenta, rápida, lenta, rápida. ¿Ven? Fíjense en la onda P, como le digo, está dentro del QRS, entonces en un electro de superficie es casi imposible ver esto. Voy a apurar, porque estamos ya corto de tiempo. Esto es la anatomía, ¿sí?, del triángulo de Koch, donde está el nódulo AB, la válvula de Eustaquio, la pared septal de la tricúspide. Ya van a delimitar el triángulo de Koch, donde va a estar la vía lenta y donde yo voy a ir a quemar. Esto es lo que le decía recién, ¿sí? La onda P con un PR cortito, muy corto, ¿sí?, y la presencia de una onda delta. Recuerden que es una fusión entre la conducción por una vía accesoria y la conducción por el sistema de conducción normal. Mientras baje anterogradamente por las dos, el paciente no va a tener taquicardia. Si se bloquea una, ahí sí va a empezar la taquicardia del paciente. Un poquito de ejemplo, fíjense, acá tiene una taquicardia con un QRS angosto y acá una con un QRS ancho, ¿la ven? Con ondas en la región precordial, con una onda wolfiana, ¿sí?, con QRS ancho. ¿Estamos claros? Y un poquito los mecanismos, ¿no? Ortodrómica, ¿sí? Ortodrómica cuando baja por el sistema de conducción normal y sube por una vía accesoria, antidrómica
baja por una vía accesoria y sube por el sistema de conducción normal. Las antihidrómicas, QRS ancho, las ortodrómicas, QRS angosto. Ortodrómica, porque está bajando por el sistema de conducción normal, antihidrómica, está bajando por la vía accesoria. Bueno, fíjense, esto para ver un poquito los diagnósticos diferenciales. Fíjense, aquí es una taquicardia rápida con QRS ancho y hay que empezar a hacer diagnósticos diferenciales. Tiene un Wolf, ¿sí? Fíjense que hay un enlentecimiento de la parte inicial, pero hay que hacer diagnósticos diferenciales también con taquicardias con aberrancia de la rama izquierda. Este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda que también puede simular, ¿sí? Este es una antidrómica, ¿sí? Pero fíjense en la imagen de bloqueo de rama izquierda, B1, QS, B6, R pura en B6. Esto tiene una imagen de rama izquierda de un Wolf con una taquicardia antidrómica. Por eso el diagnóstico diferencial es con un bloqueo de rama, fíjense acá. Esto es un aleteo auricular con una conducción 2-1, ¿sí? Y un bloqueo de rama izquierda, fíjense, igual. Fíjense, si comparan lo que les decía recién, el anterior también tiene un rama izquierda, pero es un Wolf, fíjense en Abel. ¿Sí? Es un Wolf por la preexcitación que se ve ahí, ¿no? El empastamiento que se ve en Abel. Y acá, fíjense, esto es un bloqueo de rama izquierda, por eso hay que hacer el diagnóstico diferencial. Esto cuando a veces, con el estudio electrofisiológico le pusimos los catéteres, y fíjense, ¿sí? Que acá esto es una aurícula, hay 2 aurículas por un ventrículo, 2 aurículas por un ventrículo. Es un aleteo auricular con bloqueo de rama izquierda. Y esto fíjense, ¿qué les parece? Fíjense la irregularidad de los RR, totalmente irregulares, con ondas todas preexcitadas, ¿sí? Ondas de Wolf-Parkinson-White, ¿no? Fíjense que acá hay unas trasístoles ventriculares, pero bien wolfianas. ¿Sí? Entonces, estos son los riesgos. Esto es una fibrilación auricular con preexcitación. Y acá está el riesgo porque está pasando todo por la vía accesoria. Recuerden que el nódulo AB, acá, al tener una vía accesoria, está pasando por la vía accesoria a una frecuencia casi de 300 latidos por minuto. Esto habitualmente que evoluciona a una FB, a una fibrilación ventricular. Bueno, para terminar, esto rápido lo van a leer ustedes, las extrasístoles ventriculares. Esto es cortito, lo leen ustedes en el texto, cualquier cosa podemos hacer o me mandan las consultas y yo se las respondo o hacemos un Zoom cortito. Los extrasístoles ventriculares son latidos que se originan en cualquier lugar del sistema de conducción intraventricular por debajo de la bifurcación del GIS o en el miocardio ventricular. La clasificación según la duración de la extrasístola, QRS angosto, nace en las ramas de las de GIS o en las divisiones de las ramas, las fasciculares. Acá van a tener las taquicardias idiopáticas de los fascículos, taquicardias fasciculares, el fascículo anterosuperior o del fascículo inferior del corazón, ¿sí? Así que, o inferoposterior, perdón. Son las dos, las fasciculares. QRS ancho nacen ya en la red de Purkinje más abajo o en el miocardio ventricular. Pueden tener, bueno, de acuerdo a la imagen que tengan, el electro, a mí me pueden ya decir de dónde se están originando esas sístoles. Según la morfología pueden ser uniformes, unifocales o monofocales. Si tienen dos morfologías, biformes o bifocales. Y si tienen más de dos morfologías, multiformes o polifocales o multifocales, son sinónimos. Según la ligadura, puede ser fija o variable, estas sístoles. Y según la periodicidad, puede ser bigemínea, cuando hay un latido normal y una extrasístole, o trigemínea, cuando hay dos latidos normales y una extrasístole, cuadrigemínea, si hay 3 latidos normales y una extrasístole, y así sucesivamente. Y según su forma de presentación, esto es importante, si es aislada la extrasístole o agrupada, si hay más de 2 extrasístoles juntas, duplas, tripletas, ¿sí? Eso ya tiene más riesgo, más de 3 extrasístoles ya es una taquicardia ventricular
no sostenida. Acá vemos un ejemplo, bigeminia, un latido normal y un extrasístole, un latido normal y extrasístole, un latido normal y extrasístole. Una trigeminia, cada 2 latidos sinusales hay unas extrasístoles, y cuadrigeminia, cada 3 latidos sinusales, un extrasístole ventricular. Y acá, si son aisladas, según la periodicidad, si son en duplas o en tripletas o en TV no sostenidas, fíjense. Ya esto tiene mayor riesgo. Bueno, acá es taquicardias ventriculares, en la sucesión, de 3 o más latidos ventriculares consecutivos. La frecuencia puede ser entre 100 a 250 latidos por minuto. Los mecanismos más frecuentes por aumento del automatismo o las reentradas, en el caso de pacientes que tienen infarto, y se caracteriza si son más de 30 segundos en no sostenida, o en sostenida si mide menos de 30, si el tiempo es menor a 30 segundos, o si tiene descompensación y hay que cardiovertirlas antes. La etiología la más frecuente en Argentina es el Chagas y la enfermedad coronaria. ¿Sí? Las presentaciones clínicas, de acuerdo a la fracción de eyección del paciente, pueden ser bien toleradas y manifestarse por palpitaciones. Habitualmente son las idiopáticas, las fasciculares, por ejemplo, que son corazones habitualmente normales y suelen venir por hipotensión por la frecuencia rápida y probablemente síncope. En aquellos que los pacientes tienen deterioro de la función ventricular, pueden venir con síncope o se puede manifestar directamente con un paro cardíaco, ¿no? El diagnóstico es electrocardiográfico. Tratamiento vamos a ver, obviamente, el año que viene. Bueno, esto para hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Que cuando va más a favor de una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular. Esto es para mostrarle, no es una reentrada, ¿sí? Es una reentrada, y acá viene el ritmo sinusal, y acá empieza un latido ventricular bastante lento, una taquicardia ventricular lenta, o un RIVA, ¿sí? Y habitualmente se da en corazones dañados y se produce una reentrada a nivel de las fibras de Purkinje, ¿sí? A nivel del músculo cardíaco, generando taquicardias ventriculares. ¿Sí? Este es un estudio electrofisiológico para mostrarles 3 o más latidos de una taquicardia, ¿sí? Polimorfa. Fíjense que el acuerdo cuando corta es bastante, tiene diferente morfología. Fíjese, acá es una TV no sostenida, polimorfa. Bueno, esto hay una inducción de ya una taquicardia ventricular muy rápida. Fíjense que cada 2 ventrículos hay una aurícula. Esta es la aurícula. Esto es una taquicardia ventricular. Esto es una torcida torcida de Points, perdón. Es una taquiarritmia ventricular potencialmente amenazante que aparece típicamente en presencia de pacientes con QT prolongado. ¿Sí? Es una extrasístole ventricular que suele caer sobre la onda T, ¿sí? Y tiene la capacidad de generar esta taquicardia, que fíjese cómo van variando la morfología y la amplitud de los complejos QRS, ¿sí? Van en amplitud, cómo va variando, ¿no? Mucha amplitud, menor amplitud, máxima amplitud, es como una espiral. ¿Sí? Y habitualmente, bueno, acá lo corto un extrasístole, pero también fíjese acá, tiene un QT largo, paciente está el Q, la onda Q hasta la T, y fíjese un extrasístole tan precoz como puede generar la inducción de taquicardia ventricular polimorfa. ¿Sí? Bueno, y esto es, por último, la fibrilación ventricular, es una arritmia cardíaca que se caracteriza por actividad eléctrica y contráctil totalmente desorganizada, caótica de las células miocárdicas, y esto es incapaz de producir un gasto cardíaco adecuado. Por lo tanto, el paciente termina, si esta arritmia no es desfibrilada, ¿sí? Obviamente que genera muerte del paciente, ¿no? En los pacientes con infarto, hay casi un 40% de los pacientes que hacen un infarto pueden hacer arritmias letales como esto, una fibrilación ventricular, y muchos de estos casi no logran sobrevivir porque hacen un paro cardíaco extrahospitalario. Bueno, la posibilidad de una asistencia rápida no es bastante
es poco la asistencia rápida, ¿no? Habitualmente no llegan, el paciente termina fibrilándose. Hoy con el tema de los DEA, bueno, se ha logrado poder tratar en lugares donde hay mucha densidad de gente caminando, como en shopping, aeropuertos, puede haber DEA, y el paciente tiene posibilidad de ser desfibrilado precozmente. Bueno, esto es todo. Cualquier cosa, muchas gracias por la atención. Cualquier cosita, estoy a su disposición para que me puedan hacer preguntas. Mucho gusto. Y yo estoy en el primero C, puerta 106. Cualquier cosa me pueden venir a ver ahí también. Así que bueno, mucho gusto y estamos en contacto.